Bendiciones, estimados hermanos en Jesucristo. Tu hermano Marvin Corado te acompaña una vez más en un nuevo tema de formación bíblica. El curso de Biblia, hoy con el tema ¿cuáles son las dos ediciones bíblicas o traducciones que han existido desde el principio? Escuche qué importante este tema que en esta oportunidad queremos compartir con ustedes. Nosotros como católicos, desde los inicios, épocas antiguas, pudiéramos decir, allá por los años 200, más o menos, después de Cristo, sucede de que había dos versiones bíblicas. Una versión llamada palestinense y una versión llamada alejandrina o de los 70, que prácticamente es esa la traducción bíblica que hasta hoy en día continúa conservando la Iglesia Católica. Muchas personas desconocen esta verdad, desconocen esa historia, pero hoy queremos nosotros compartirla con cada uno de ustedes. Por ejemplo, la versión palestinense es la versión que utilizaban en Palestina, ¿verdad?, los israelitas. Y esa versión es la que comúnmente hasta ahora en día contiene 66 libros. Pero la Iglesia Católica optó por utilizar la Biblia, atención a esto, que los judíos conservaron cuando ellos fueron llevados esclavos a Egipto, y quisieron conservar la versión llamada alejandrina o de los 70. ¿Por qué se le llama así? O cuando usted también escuche la palabra Septuaginta, se refiere a esta versión alejandrina o de los 70. Porque los judíos estimaron conveniente continuar conservando una versión la cual contenía su lengua original, su lengua nativa, pudiéramos decir nosotros. Y esa conlleva a esto que vamos a compartir en esta oportunidad. Fíjense, la versión antigua, la más antigua, estaba escrita en arameo y en hebreo. Recordemos que el idioma de nuestro Señor Jesucristo, el cual Él habló, fue el idioma arameo. Y luego que, pues, el hebreo. Pero usted sabe que poco a poco los judíos se fueron diseminando, regando en la historia de la iglesia o en la historia de salvación, y ellos prácticamente estando allá en un lugar llamado Alejandría, por eso ahí viene la palabra versión alejandrina, y en Alejandría ellos mantuvieron su lengua original, y esa lengua que la tradujeron. Por acá vamos a leerles una frase bien interesante en la que cada uno de nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. La versión alejandrina o la versión de los 70 es la principal versión griega, porque se escribió totalmente en griego. Y en griego fue cuando se le incluyó, cuando ya el Papa San Dámaso I le encargó a su secretario de confianza, a San Jerónimo, el encargo de traducir aquella versión antigua, aquella versión bíblica del arameo, del hebreo al griego, y luego, pues hoy en día, ¿verdad?, la lengua original nativa de la iglesia, latín. Fue San Jerónimo de Estridón, un lugar, Estridón se llamaba donde él vivía.
Pues entonces, allá por el año 300, se comienza esa traducción, ¿verdad?, griega, llamada de los 70. Y aquí nos va a decir que fue hecha en varias lenguas, las que escribieron los libros que nosotros también le llamamos los libros deuterocanónicos, por la cual es la discusión, es el rencor, el enojo, el disgusto de los hermanos separados, porque recordemos que la versión que ellos utilizan sigue siendo la palestinense, con ya traducida pues a latín, y de latín a sus idiomas particulares de cada lugar. Pero estimados hermanos, fíjese bien, la lengua que nosotros estudiamos, el latín, el original de la iglesia, es el idioma más actualizado o modernizado desde esa época, el año 300. Al año 382 es cuando ya se toma en cuenta ese nuevo canon. A esa Biblia se le llamó la Biblia Vulgata, la Vulgata latina, porque estaba escrita latina, viene de latín, esa lengua del latín. Muchos no saben esa historia, muchos desconocen esa verdad, y por desconocer esa verdad es que hasta hoy en día tenemos estas discusiones, controversias, divisiones, rebeldías, sectarismos, etc. Ahora bien, lo que a veces no se acepta es que cómo es que se predica un evangelio, muchos predican un evangelio, aún sabiendo que ellos le deben o le debemos a San Jerónimo y a la Iglesia Católica, el que hasta ahora en día mantenemos nuestra lengua original. De latín fue donde Martín Lutero tradujo la Biblia, ¿verdad?, a la lengua alemana. Y luego a las lenguas vernáculas, como se le llama, que quiere decir las lenguas nativas de cada, digamos nosotros, de cada país, de cada continente. Lenguas vernáculas. Pues bien, también podemos comprender el nombre de los 70 se debe a una tradición judía que atribuye su traducción a 70 sabios, 70 judíos, sabios que la tradujeron en Alejandría, por haber sido hecha en ese lugar y ser usada por los judíos de lengua griega en vez del texto hebreo. El texto hebreo es la Biblia palestinense, la cual les mencioné hace unos minutos. Esta traducción se hizo para la lectura de las sinagogas de la diáspora. La diáspora es aquellos judíos que estaban exiliados, que los habían echado, ¿verdad? Los habían mandados al desierto a morir. Y sin embargo, ellos mantuvieron su fe y mantuvieron la lengua griega, y esa Biblia fue la que ellos le mantuvo la fe, estudiando la Biblia de los 70 o la Biblia alejandrina o Septuaginta. Por lo tanto, nos dice acá, esta traducción se hizo para la lectura de las sinagogas de la diáspora, comunidades judías fuera de Palestina, y quizás también para dar a conocer la Biblia a los paganos. Recordemos que los paganos son todas aquellas personas griegas. Allí nos podemos nosotros comprender mejor. ¿Quiénes son los griegos? Los paganos. Entonces, y Cristo deseó que su evangelio llegara hasta los paganos, es decir, hasta los últimos confines o rincones de la tierra. Por lo tanto, los judíos puros de sangre, hebreo, ellos querían que la salvación fuera solo para ellos. Y Dios nuestro Señor no lo dispuso así, sino que lo dispuso para toda aquella persona que aceptara el nombre de Cristo, se enamorara de Cristo y le sirviera a Cristo.
Por lo tanto, los paganos, que somos también parte de ese pueblo nosotros, entramos a este proceso, a este proyecto. Y es ahí donde viene que nosotros mantenemos la Biblia de los 70, la Biblia alejandrina, con 73 libros, incluyendo los 7 libros deuterocanónicos, ¿verdad? Los deuterocanónicos, los 7 libros que por ser escrito en griego, la Biblia palestinense o traducción palestinense nunca las incluyó, y por eso ellos siempre mantuvieron los 66 libros. Entonces, estimados hermanos, ¿cómo nosotros podemos comprender eso? Comprendamos que la Biblia llegó a nuestras manos a través de la gran traducción Vulgata latina, que fue traducida por San Jerónimo de Estridón allá por el año 382, y en el año 400 para acá la iglesia la hace oficial, es decir, oficial en el sentido que da permiso para que toda persona pueda utilizar esa versión alejandrina, Septuaginta o de los 70, incluida con los 7 libros deuterocanónicos. En otra oportunidad vamos a hablar cuáles son esos libros deuterocanónicos. Ahorita lo que queremos es que a nosotros nos quede claro cómo es que la Biblia llega a tus manos. Cómo es que esta Biblia la tengo en mis manos con 73 libros, completa. No una Biblia mutilada, no una Biblia que le haga falta buena parte de los hechos o acciones que nuestro Señor utilizó a través de grandes personajes para que también a través de ellos nosotros conociéramos este misterio de la salvación. Estimados hermanos, tu hermano en Cristo Marvin Corado te vuelve a acompañar para que usted vaya saliendo de la ignorancia si usted no lo sabía. Y si ya lo sabía, pero por alguna razón se le había olvidado, por falta de estudiarlo, de frecuentarlo, recordemos, hermanos, cuáles son las 2 versiones bíblicas antiquísimas, que estamos hablando nosotros del año 300 hacia atrás. No estamos hablando nosotros en el año ni 1000 siquiera, ni 2000 peor. ¿Y cómo es que hasta ahora la Biblia se mantiene siendo el libro más popular, el libro más vendible, más estudiado y más leído? Porque sabemos que es el libro de Dios. Es la palabra de Dios que está escrita ahí y que todos buscamos ansiosamente la salvación, porque en ella encontraremos la vida eterna. Por lo tanto, no podemos leer solo por leer la Biblia sin conocerla. Recuerden el lema dicho por San Jerónimo: desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Jesucristo. Pero ¿quieres conocer a Jesucristo? Conoce primero las Escrituras. No te vayas solamente a leer por leer, sino llevemos una guía que nos dirija, que nos coordine cómo irla entendiendo, y no al azar, y no a lo que tú creas que dice o a lo que yo pienso que quiere decir, sino que necesitamos tener una dirección, una directriz para no equivocarnos. Bendiciones para todos.